La UFC tiene a los mejores peleadores de MMA del mundo, y con esta cualidad viene gran competitividad a la compañía. Es extremadamente difícil llegar a sostener el cinturón de la UFC. Cualquiera que siquiera llegue a formar parte de la compañía, probablemente está entre los 30 mejores peleadores de MMA del mundo. Y los peleadores no pueden elegir sus rivales, como ocurre a veces en el boxeo, sino que se ven obligados a enfrentar a quien sea que la promotora les ponga enfrente. Esto crea un ambiente competitivo en el que es casi imposible permanecer invicto y en el que muy pocos llegan a alcanzar el campeonato mundial. Algunos de los mejores peleadores de la historia jamás tocaron el cinturón de la UFC y dejaron a los aficionados soñando con algún día verlos en la cima del deporte. Esta es una lista de los 10 mejores peleadores que jamás fueron campeones de la UFC. Si disfrutan el video, les agradezco que le den me gusta, porque esto ayuda a que YouTube lo muestre a más personas. Sin más preámbulo, empezamos. Esto es MMA en español y estos son los 10 mejores peleadores que nunca fueron campeones de la UFC. Número 10. Donald Cowboy Cerrone. A juzgar por la manera en la que la carrera de Cerrone está llegando a su fin, sería fácil descartarlo como un peleador merecedor de estar en la lista. Lleva una racha de varias derrotas consecutivas, y es verdad que no se ha visto bien en los últimos años de su carrera. Pero juzgarlo solo por este difícil momento sería ignorar todos los récords y victorias impresionantes que Cerrone consiguió temprano en su carrera. Donald Cerrone tiene actualmente el mayor número de peleas, mayor número de victorias y mayor número de finalizaciones de la historia de la UFC. Estos récords por sí mismos podrían garantizarle un lugar en la lista, pero encima de eso, tiene victorias sobre Charles Oliveira, Jeremy Stephens, Edson Barboza, Eddie Álvarez, Benson Henderson y Matt Brown. Así que ha derrotado a campeones de la UFC y de otras promotoras, teniendo un calendario demasiado activo y peleando 4 o 5 veces al año. Desgraciadamente, Cerrone ha caído en las peleas más importantes de su carrera y no logró aprovechar su oportunidad por el cinturón contra Rafael dos Anjos en 2015. Después tuvo una racha de 4 victorias seguidas, que sería cortada por Jorge Masvidal. En su última carrera hacia el título, consiguió 3 victorias seguidas, pero cayó ante Tony Ferguson en 2019, para despedirse de la oportunidad de algún día tocar el cinturón. Aún así, tiene incontables récords en la compañía, y haber tenido largas rachas ganadoras interrumpidas por peleadores del nivel de Rafael dos Anjos, Jorge Masvidal o Tony Ferguson no es nada de qué avergonzarse. Número 9. Uriah Faber. El fundador de Team Alpha Male y ex campeón de peso pluma de la WEC es uno de los peleadores más importantes de las categorías ligeras de MMA. Faber prácticamente solo perdía contra campeones extremadamente dominantes y vencía a todos los demás contendientes de su división. Faber cayó en peso pluma contra José Aldo, después 2 veces en peso gallo contra el entonces dominante campeón Renan Barão, y después contra la leyenda Dominick Cruz, así que es difícil reclamarle a Faber por no haber alcanzado el cinturón de la UFC. Pasó del 2012 al 2016, derrotando a todos los contendientes posibles, pero siendo incapaz de llegar al cinturón por tener enfrente a algunos de los campeones de mayor nivel de la historia de su división. Número 8. Demian Maia. Demian Maia es posiblemente el mejor exponente del jiu-jitsu brasileño de la era moderna de la UFC. El veterano tiene una increíble carrera en peso welter y peso medio, y tiene la segunda mayor cantidad de victorias en la historia de la UFC, solo detrás de Donald Cerrone. Aún así, tristemente el maestro en sumisiones siempre se ha quedado corto en sus esfuerzos por alcanzar el cinturón. En 2010, a sus 33 años, peleó por el cinturón contra Anderson Silva y cayó por decisión en una de las peleas menos activas de la historia. Para otros peleadores, perder una oportunidad por el cinturón a los 33 años podría ser una señal de que jamás volverían a tener una oportunidad así. Pero Maia increíblemente no se retiraría durante los siguientes 10 años. Bajó a peso welter y acumuló una impresionante racha de 7 victorias consecutivas, de 2014 a 2017. Esta racha incluyó ahorcar a Neil Magny, Matt Brown, Carlos Condit y finalmente vencer por decisión a Jorge Masvidal, para ganarse una segunda oportunidad por el cinturón a sus 39 años. Desgraciadamente, Maia no pudo derribar al campeón Tyron Woodley, y toda la pelea fue un deslucido combate de pie,
que Woodley se llevaría por decisión. Increíblemente, Maia no se retiró y en 2019 consiguió 3 victorias seguidas y de paso acabó la carrera de Ben Askren con una de sus clásicas sumisiones. Maia está a punto del retiro y su carrera fue muy exitosa, pero desgraciadamente jamás alcanzó el cinturón. Número 7. Alistair Overeem. Pocos peleadores han ingresado a la UFC con más campeonatos que Alistair Overeem. Ganó cinturones en K1, Dream y Strikeforce. Overeem parecía destinado a ser campeón de la UFC cuando aplastó a Brock Lesnar en 2011, pero poco después dio positivo por esteroides y fue suspendido por un año. Durante los siguientes años, su físico cambió drásticamente y su resistencia a recibir golpes se vio bastante afectada. Aún así, consiguió victorias importantes sobre campeones como Fabricio Werdum, Andrei Arlovski, Junior Dos Santos, Frank Mir, Brock Lesnar y Vitor Belfort. Overeem ha generado controversia por claramente haber usado sustancias prohibidas antes del 2012, pero de esos 6 ex campeones que derrotó, 4 han fallado pruebas antidopaje. Solo Arlovski y Dos Santos se mantienen inocentes, así que, si descontáramos los logros de Overeem por haber fallado un antidopaje, también tendríamos que descontarlos de la mayoría de su competencia. En la época después de USADA, Overeem peleó con un estilo más cauteloso, pero aún así logró 4 victorias seguidas entre 2014 y 2016 para conseguir una oportunidad por el título contra el campeón Stipe Miocic. Overeem derribó a Miocic con un golpe en el primer round y luego conectó una guillotina que parecía estar cerca de someter al campeón y al fin conseguirle el cinturón, pero Miocic saldría de la posición y al final del round acabaría a Overeem con golpes en el suelo para negarle al holandés el único cinturón que le faltaba a su vitrina. En los siguientes años, Alistair tuvo altibajos y actualmente ha ganado 4 de sus últimas 5 peleas. Esa derrota vino de un golpe de último segundo ante Jairzinho Rozenstruik, así que prácticamente estuvo a segundos de estar en una racha de 5 victorias seguidas, aún a sus 40 años, y sin el físico de su juventud. Es muy difícil pensar que Alistair vuelva a tener una oportunidad por el título, así que probablemente tenga que retirarse habiéndose quedado cerca de conseguir el título más importante de su eterna carrera. Número 6. Nick Diaz. El polémico peleador de peso welter, Nick Diaz, es muchas veces opacado por su gran rival George St. Pierre. Diaz tuvo sus mejores años en la UFC durante el reinado del canadiense, y esto hizo que jamás pudiera alcanzar el cinturón. Pero mucha gente no está consciente de que Nick Diaz fue un dominante campeón en Strikeforce, que jamás perdió el cinturón, hasta que la UFC compró a esa promotora, y su cinturón desapareció. Nick tiene varias victorias importantes sobre algunos de los mejores peleadores de la época, como BJ Penn, Ken Shamrock, Takanori Gomi, Paul Daley y el futuro campeón Robbie Lawler. Diaz perdió su racha de 11 victorias consecutivas contra Carlos Condit, en una cerrada decisión que alguna gente considera controversial. Después de eso, Diaz perdería en su pelea por el título contra George St. Pierre, y este sería el principio del fin de sus días con la UFC. 2 años después, Diaz peleó en peso medio contra Anderson Silva y volvió a perder por decisión. Así que básicamente, lo único que se le puede recriminar es haber perdido contra George St. Pierre y Anderson Silva. 2 derrotas contra los 2 mejores peleadores de la historia son prácticamente la única mancha en su brillante camino. Poco después de su derrota con Anderson Silva, Diaz sería suspendido 5 años por haber dado positivo por marihuana en la prueba antidopaje, en uno de los castigos más exagerados de la historia. Este no era su primer fallo, pero hemos visto a peleadores recibir 1 o 2 años de suspensión por consumir sustancias que realmente ponen en peligro a su oponente, y prácticamente sepultaron la carrera de Diaz por un positivo de marihuana. A pesar de haber sido un increíble peleador, Diaz compartió su época con George St. Pierre y Anderson Silva, así que no había mucho espacio para otros campeones, y jamás alcanzó el título de la UFC. Número 5. Alexander Gustafsson. Alexander Gustafsson es probablemente el peleador que más cerca estuvo de ganar el cinturón de toda nuestra lista. Prácticamente es imposible estar más cerca del campeonato de lo que Gustafsson estuvo en su pelea contra Jon Jones y contra Daniel Cormier. Su pelea contra Jones fue una de las mejores de la historia y terminó en una controversial decisión en la que Gustafsson hizo ver al dominante campeón como un peleador vencible. 2 años después,
Gustafsson estaría una vez más a centímetros del cinturón, cuando perdió una muy apretada decisión dividida contra Daniel Cormier en 2015. Durante una década, nadie tocó el cinturón de peso semicompleto, excepto Jon Jones y Daniel Cormier, y Gustafsson estuvo increíblemente cerca de derrotarlos a ambos para tener una de las carreras más brillantes y frustrantes de la historia de la UFC. Número 4. Rory MacDonald. Pocas veces en la historia se ha visto un peleador del calibre de Rory MacDonald que no logra alcanzar el cinturón de la UFC. El comentarista de la UFC, Joe Rogan, declaró en 2016 que Rory era probablemente el mejor peleador sin un cinturón en ese momento en la UFC. MacDonald fue el compañero de entrenamiento de George St. Pierre y tiene varias victorias notables en su carrera, además de haberse quedado extremadamente cerca de ganar el cinturón en su épica pelea de 2015 contra Robbie Lawler. MacDonald dominó a Tyron Woodley y a Nate Diaz y tuvo convincentes victorias sobre leyendas como BJ Penn y Demian Maia. Todo parecía indicar que MacDonald estaba destinado a ganar el cinturón, pero la única razón por la que nunca lo alcanzó se llama Robbie Lawler. Del 2011 al 2015, Rory literalmente no perdió con nadie que no se llamara Robbie Lawler. Tuvo 10 peleas, 8 victorias y 2 derrotas, ambas contra Lawler, y ambas exageradamente cerradas, que por poco fueron a favor de MacDonald. Después de caer ante el campeón por segunda vez y ver su sueño de alcanzar el cinturón esfumarse, Rory firmaría con Bellator MMA, donde se convirtió en campeón inmediatamente y continuó su carrera con varias peleas interesantes. Número 3. Tony Ferguson. Uno de los miembros más obvios de la lista, Tony Ferguson es reconocido por tener un impresionante récord que increíblemente no lo llevó a ganar el cinturón indiscutido de la UFC. Ferguson entró a la UFC en 2011 y de ahí a 2020 ganó 15 peleas y perdió una. Ferguson fue programado para pelear por el cinturón 3 veces, con todas estas peleas cancelándose por imprevistos que parecían sacados de una película. El campeón Khabib se lesionaba, Ferguson se lesionaba días antes de la pelea, o había una pandemia que impedía la pelea. Pasara lo que pasara, jamás logró pelear por el cinturón, y en 2020 finalmente cayó ante Justin Gaethje para cortar su impresionante racha de 12 victorias y perder su merecida oportunidad por el título ante el campeón. Ferguson aún tiene esperanza de tener una oportunidad por el título, pero a los 36 años y en una división cerradísima, llena de nuevos contendientes, parece difícil que Ferguson logre su meta, y es extremadamente frustrante que no haya podido pelear por el cinturón entre el 2017 y 18, cuando pasaba por su mejor momento. Número 2. Yoel Romero. Continuando con temas frustrantes, pasamos al imponente contendiente de peso medio, Yoel Romero. A diferencia de Ferguson, Yoel sí que logró pelear por el cinturón. De hecho, poca gente ha tenido más oportunidades de conseguirlo en la historia de la UFC. Después de 8 victorias seguidas en la UFC y de estar invicto en la compañía, Yoel no logró pelear con el campeón Michael Bisping por el sorpresivo regreso de George St. Pierre al deporte. Así que enfrentó a Robert Whittaker por el cinturón interino y cayó dramáticamente después de ganar los 2 primeros rounds, pero quedar agotado y perder los últimos 3. Un año después, Yoel tendría otra oportunidad contra el campeón Whittaker, pero desgraciadamente no dio el pesaje, así que aún ganando, no se le hubiera entregado el cinturón. En esta ocasión, Yoel estuvo a punto de derrotar al campeón. Fue una pelea extremadamente entretenida, con momentos para ambos peleadores, pero Yoel cayó en una controversial decisión dividida. Su tercera oportunidad por el título vino en 2020, ante Israel Adesanya. Esta vez Yoel estaba consciente de sus problemas de cardio y tuvo menos actividad que en sus peleas contra Whittaker. Ambos peleadores querían contragolpear, y al final la pelea fue increíblemente aburrida y apretada, y fue calificada 3-2 en rounds para el campeón. Tal vez lo más impresionante de la carrera de Yoel es que realmente jamás ha sido decisivamente derrotado. Cada vez que pierdes en decisiones cerradas, en las que comúnmente su cardio le cuesta la pelea. Además de esto, Romero prácticamente solo pierde con campeones. Lleva 7 años en la compañía y únicamente le han ganado campeones o contendientes al título. Fallos en la báscula, inactividad, leyendas volviendo del retiro y decisiones cerradísimas le han impedido a un dominante contendiente alcanzar el cinturón. Como mención honorífica, tenemos a Joseph Benavidez,
que en 2020 acaba de perder su cuarta oportunidad por el título. Benavidez tiene victorias importantes e incluso derrotó al futuro campeón Henry Cejudo en 2016. Desgraciadamente para él, tuvo que competir 2 veces por el título contra el mejor en la historia de la división, Demetrious Johnson. Lo impresionante fue que desde su segunda derrota contra Johnson, tuvo 10 victorias y 1 derrota, y finalmente le concedieron otra oportunidad por el cinturón. Pero esta oportunidad llegó lejos de sus mejores años, y el joven Deiveson Figueiredo lo terminó 2 veces en un semestre para terminar con su sueño de alcanzar el cinturón de peso mosca. Y como número 1, tenemos a Dan Henderson. Dan Henderson es simplemente uno de los peleadores de MMA más relevantes de la historia. Es una leyenda y prácticamente no hay forma de hablar de la historia del MMA sin mencionar su carrera. Su knockout contra el futuro campeón de peso medio Michael Bisping fue uno de los mejores golpes conectados en la historia de la UFC, y en 2013 noqueó al imponente Fedor Emelianenko en solo un round. Desgraciadamente para Henderson, tuvo sus mejores años cuando Anderson Silva reinaba sobre la división de peso medio y parecía prácticamente invencible. Esto lo orilló a pelear en otras categorías. Esta es una de sus cualidades más impresionantes. Henderson noqueó peleadores de peso medio, peso semicompleto y peso completo. Parecía que nadie estaba a salvo cuando conectaba la mano derecha. Además de esto, fue campeón de peso medio y semicompleto en Pride, en un logro increíble, además de campeón de Strikeforce. Lo único que le faltó para cerrar una carrera de MMA perfecta fue conseguir el cinturón de la UFC. Encima de eso, Dan Henderson fue a las Olimpiadas a competir en lucha, una carrera deportiva increíble que estuvo a punto de cerrar con broche de oro en su última pelea. Increíblemente, a sus 46 años, Henderson recibió una última oportunidad por el cinturón de peso medio y estuvo a punto de volver a noquear a Michael Bisping, que es 9 años menor que él. Desgraciadamente, Henderson no pudo terminar la pelea cuando Bisping estaba en la lona y terminó perdiendo una muy cerrada decisión. Así, culminó una de las carreras más brillantes de este deporte, a milímetros del campeonato mundial a los 46 años, después de haberlo ganado prácticamente todo durante 19 años de pelear. ¿Quién es el mejor peleador de nuestra lista y qué peleador faltó agregar? Les agradecemos que le den me gusta al video y se suscriban para ver contenido similar. Gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.